y debemos pelear, no por forzarle a la Constitución la interpretación que queremos, sino también por tener textos consistentes, por poder mirar a la Constitución de frente y decir, estoy orgulloso de esta Constitución. Y creo que esa idea de tener constituciones que encierran tensiones enormes es un problema. Y yo creo que obviamente, en todo caso, para poder terminar con estas contradicciones, una de las cosas que debemos hacer es pensar más limpiamente en teoría constitucional. Y entonces, para decirlo respecto al ejemplo que habíamos tomado ambos, si nosotros estamos de acuerdo con devolverle poder al ciudadano para darle más inclusión al ciudadano en la participación de los asuntos públicos cotidianos, bueno, eso obviamente necesita de una autoridad política más descentralizada, necesita de más oportunidades para el ciudadano de participar en los controles públicos, necesita de terminar con el tipo de presidencialismo que tenemos en América Latina. O sea, que hay un llamado relativamente obvio, o sea, sin necesidad de que nos pongamos de acuerdo hasta el último detalle teórico de cuál es la gran teoría en la que debemos estar firmando todos, pero creo que hay directivas más o menos obvias de qué es lo que se debe hacer si partimos de esta idea de la igual dignidad de la persona. Yo creo que hay ahí, primero, un problema filosófico y segundo, un problema de diseños institucionales. En el problema filosófico, yo creo que el reto es cómo articular constituciones que otorgan derechos con constituciones que efectivicen la participación democrática. Porque en la medida que uno concede derechos y los judicializa, podría debilitar la participación democrática porque esos asuntos son decididos por jueces. Pero la concesión de esos derechos en una sociedad excluyente como la de América Latina parece ser necesaria para otorgar real ciudadanía a las personas. O sea, cuando hay condiciones de pobreza y exclusión muy fuertes, no reconocer derechos sociales con el argumento de que de pronto uno incrementa excesivamente el poder de los jueces, a mí me parece un error, porque sin derechos sociales efectivamente garantizados no hay ciudadanos vigorosos y plenos. Entonces yo creo que es ese reto teórico de otorgar derechos y al mismo tiempo garantizar deliberación ciudadana y superación de exclusiones. Y eso se traduce en esfuerzos teóricos y en esfuerzos de diseño institucional. Los esfuerzos teóricos, creo que Roberto ya lo ha dicho, ya lo hemos insistido, es que uno debe pensar más seriamente la compatibilidad entre la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Algún gran profesor de esta facultad, magistrado de la Corte Nacional, Ciro Angarita, decía, le daba una visión hermenéutica a esto, que decía que uno debía interpretar la parte orgánica a la luz de la parte dogmática. Y eso está bien, pero eso es insuficiente. Hay que hacer la parte orgánica a la luz de la parte dogmática, y eso es lo que no se ha hecho, o según mi parecer se ha incurrido en contradicciones. Y yo creo que América Latina no generará democracias estables, capaces de superar exclusiones, si no supera el presidencialismo excesivo. Yo creo que ese es un diagnóstico viejo, eso no es una novedad, es un diagnóstico viejo, que mientras subsista un presidencialismo excesivo, América Latina estará abierta a formas de caudillismo, y con formas de caudillismo es muy difícil consolidar democracia y consolidar participación democrática genuina. Entonces y eso se puede, claro, es un tema de cultura política, pero también los diseños constitucionales ayudan. No hay que darle excesiva magia a los diseños constitucionales, pero ayudan. Y ahí creo que no ha habido esfuerzos suficientes para pensar qué tipo de controles debe ponerse al Poder Ejecutivo, o si debemos transitar hacia otras formas de gobierno de tipo más parlamentario, semipresidencial, etc. Ambos han hecho énfasis sobre todo, digamos, en abrir espacios de participación nuevos y distintos. Pero yo quiero volver, digamos, a una preocupación central en parte de estos espacios de participación nuevos, que es el Congreso. Y voy a mencionar una coyuntura donde en Colombia hay dos, en este momento, reformas que se han discutido, una de ellas muy conocida como la salud y nuestras fronteras, que es el caso de salud, donde el gobierno dice un poco es que si yo pasaba esta reforma por el Congreso, no me lo hubieran aprobado. Y hay un poco esta idea de que los congresos no funcionan ni a los poderosos, ni a los ciudadanos, y quizá
quisiera contextualizar esto además con un caso de un profesor activista, muy conocido también globalmente, que es Lawrence Lessig. Ustedes saben, Lawrence Lessig trabajaba en el tema de propiedad intelectual, es uno de los inspiradores de todo el movimiento de Creative Commons, hasta que llega un momento en el cual él dice, oiga, yo no puedo seguir tratando, tengo un movimiento global, he tenido un apoyo ciudadano, participativo, son los DJs, los músicos, los que han creado, han revolucionado el derecho de propiedad que los abogados de propiedad no lograron hacer en tantos años. Sin embargo, dice, esto no ha pasado a un nivel legal. ¿Por qué no ha pasado a un nivel legal? Porque hay un problema básico, que es el Congreso. Entonces él cambia el tema y ahora quienes lo siguen también en su blog siguen más, como ustedes, está trabajando el tema del Congreso y cambió la agenda. ¿Qué hacer con los congresos? Y lo digo además con vergüenza en un país donde buena parte de nuestros parlamentarios están en la cárcel. Me parece que la pregunta es muy importante, pero sugiero otra vez aquello a lo que apuntábamos Rodrigo y yo, y es que seguimos pensando con categorías viejas sobre las cuales no hemos reflexionado críticamente. ¿Por qué? Porque esta es la traducción del principio rusoniano antiguo de la idea de el Congreso es la voz del pueblo. Es un poco era el principio ruso, pero digamos ha sido la traducción que se ha hecho de las convicciones rusonianas. Y lo cierto es que no, los que dueños de la Constitución somos los ciudadanos, está en la ciudadanía, y la idea de que Congreso es igual a pueblo, entonces, bueno, ¿qué hago digamos, cómo voy a desafiar al Congreso si es el pueblo? Es un problema. Ahora, frente a esto es importante otra vez clarificarnos teóricamente, porque por ejemplo, Carl Schmitt, él identificaba bien problemas que podemos seguir viendo hoy en nuestros congresos, que es el problema que Fujimori o tantos otros gobernantes autoritarios identificaban en el Congreso. Miren, si son todos corruptos, ¿qué quieren que haga? Pero claro, ahí es importante la teoría que uno tiene, porque la teoría de Carl Schmitt, o la teoría, o lo que hicieran, que utilizaran los fujimoristas, era bueno, entonces como hay que decidir, decidamos y que decida el presidente, que decida el Führer, que decida la autoridad. Pero cuando uno parte de convicciones democráticas dice, no, si el Congreso está funcionando mal no porque estos sean simplemente corruptos, sino porque hay cantidad de voces que están excluidas, hay cantidad de proyectos, de visiones, de puntos de vista que sistemáticamente están ausentes. Entonces, la cuestión es abrir el Congreso, no cerrarlo. La cuestión es abrir el Congreso no a voces, sino cerrarlo el Congreso. Por eso es que es importante clarificarnos cuál es nuestro punto de vista teórico. Y en ese sentido, yo como partidario de una particular visión de la democracia que tiene que ver con esta idea de la democracia deliberativa, yo me enorgullezco de eso. Yo creo que nos da punto de apoyo para pensar este tipo de situaciones. Entonces, obviamente que la situación nunca va a ser restringir al Congreso, puentear al Congreso, saltear al Congreso, sino apuntar a decisiones más abiertas, con un Congreso más abierto. Y en esto también es lo último que digo, digamos, que es importante clarificarnos teóricamente para evitar algo que es muy habitual en América Latina, y es, bueno, entonces hagamos el plebiscito, ¿no? Miren, una teoría como la que estoy defiendo no dice simplemente abrámonos a voces nuevas, ciudadanas, sino aseguremos ciertas condiciones de discusión, aseguremos ciertas condiciones de debate, aseguremos puntos de vista distintos. No es simplemente, bueno, ustedes voten y ya está, ¿no? Es aseguremos las condiciones básicas del debate. Yo soy amigo de formas parlamentarias o semiparlamentarias de gobierno, porque son las que teóricamente hacen relevante al Congreso. El gran problema del presidencialismo es que latinoamericano, no quiero meterme en el debate del presidencialismo estadounidense, pero el presidencialismo latinoamericano es que hace irrelevante al Congreso, el Congreso mismo se siente irrelevante, y como lo hace irrelevante, pues recurre a la legislación por decreto. ¿Por qué hace irrelevante al Congreso? Porque el Congreso tampoco se siente responsable de las políticas gubernamentales. Puede bloquearlas y no pasa nada. El presidente sigue ahí y el Congreso sigue ahí. En el parlamentarismo hay una relación, digamos, más seria entre Congreso y Parlamento,